Pues bien, ya estamos a puertas del término del proceso electoral, segunda vuelta presidencial, que culmina mañana domingo 19 de diciembre. José Antonio Kast o Gabriel Boric Font. Estas son las alternativas. Hemos tenido estos dos últimos días, escasas 48 horas en rigor, antes de ayer viernes y hoy sábado, sin el implacable bombardeo de la parafernalia y estridencia de las técnicas propias de la propaganda negra, tóxica y de la desinformación. Por cierto, las redes sociales por su parte siguen su actividad a todo ritmo, con un énfasis un tanto desenfrenado en lo antes dicho. Atacar y machacar la emocionalidad hasta anular la sana y necesaria racionalidad. Es decir, el propósito es evitar que se piense, evitar que se racionalice y verifique la veracidad de los contenidos. Letanías de eslóganes repetidos hasta saciar el disco duro humano y anular su sano juicio y discernimiento. El propósito es posicionar en la mente la emoción irracional por sobre la razón, el eslogan por sobre la información veraz y verificada. En suma, propaganda negra, desinformación e intoxicación, que es sinónimo de descalificaciones, calumnias, mentiras y festival de acusaciones falsas para anular el libre y sano discernimiento de todos quienes debemos decidir, en este caso con nuestro voto. Por eso es tan beneficioso estas escasas 48 horas de descanso, de tregua, y que nos dejan pensar y analizar lo que se nos ha repetido hasta el cansancio. Analizar lo central, lo medular de estas candidaturas. ¿Qué tanta razón, veracidad y sensatez tienen las propuestas que se nos han formulado para nuestra decisión en calidad de electores? ¿Quién, en su sano juicio, se podría creer que la disyuntiva en Chile en esta elección mañana es entre fascismo o comunismo? Vaya barbaridad de ignorancia y prepotencia intelectual basada en una supuesta superioridad cultural que, de la mano del inconmensurable poder económico que algunos poseen mediante el control de medios de comunicación y redes sociales, se nos pretende imponer y hacer creer semejante estupidez. Que la alternativa electoral de mañana domingo 19 de diciembre es optar por el comunismo o el fascismo. ¿Cuántos de quienes debemos votar mañana y elegir al nuevo presidente de la República sabemos lo que realmente es el fascismo o el comunismo? ¿O que hayamos vivido estos dos modelos de sociedad para hablar y hacer afirmaciones tan temerarias y con tanta propiedad? No. En Chile mañana no decidiremos sobre comunismo o fascismo o comunismo. Lo que sabemos de aquello es lo que machacadamente se nos ha impuesto y repetido hasta la saciedad, mediante la fuerza principalmente del poder económico en medios de comunicación y redes sociales, mediante la ya clásica técnica de repetir y repetir mentiras y falacias, por decirlo menos, hasta que finalmente podría haber más de alguno o alguna que se cree sus propias mentiras y en su paranoia hasta entra en pánico. Es decir, la irracionalidad pura, químicamente pura. Entonces podremos ser iletrados, tal vez algo incultos o ignorantes en muchas materias y tantas otras carencias. Pero tontos no somos. Y en buen chileno y con un chilenismo clásico, hueones no. No, señores. Nuestras limitaciones no son tantas como para que nos quieran envenenar política, comunicacional y socialmente con hostias de cicuta confitadas. Y confitadas además con arsénico. Por ello es tan necesaria la templanza, la serenidad, la tranquilidad y el tiempo para reflexionar, pensar y razonar en familia con los más cercanos, con los amigos y vecinos. Y digo, conversar.
Tal vez en el futuro debiéramos tener derecho a una semana sin campaña electoral de ninguna índole, de modo tal que la serenidad, la racionalidad individual y social nivele a la baja los decibeles de la emocionalidad y nos dejen el espacio suficiente para la reflexión y adoptar la más justa de las decisiones. La elección de mañana, por tanto, no se trata de la falacia y consigna mentirosa de comunismo o fascismo. Mañana la opción es entre dos propuestas dentro de una sociedad capitalista y una sociedad de libre mercado. La opción es entre radicalizar y profundizar aún más el modelo económico neoliberal como es el que conocemos hasta hoy. O queremos, dentro del mismo Estado capitalista y de libre mercado, morigerar el modelo neoliberal con una mayor participación y atribuciones del Estado en contrapeso al poder económico e institucional del capital privado. El modelo neoliberal impuesto en Chile no existe en ningún país del mundo, ni siquiera en Estados Unidos, cuna de la doctrina, podríamos decir hoy, del neoliberalismo. Este modelo, por lo demás, no lo elegimos, nos fue impuesto por la fuerza y luego aceptado, y muy bien aceptado y disfrutado, por quienes le sucedieron y adoptaron posteriormente a la dictadura militar y hasta nuestros días. Mañana sí tenemos la opción de elegir. A diferencia de lo sucedido en los últimos casi 50 años, mañana sí podremos elegir. Mañana se trata de dar un primer paso para definir si queremos que el poder del capital, el poder de la institucionalidad privada vigente en Chile, se le ponga algún nivel de contrapeso mediante una mayor gestión y participación del Estado. Un Estado robusto institucionalmente no significa necesariamente per se más funcionarios u operadores, porque hasta ahora, mientras el Estado sea pequeño y más pequeño aún, la institucionalidad y las políticas públicas son condicionadas al interés y al poder del capital privado, mejor dicho, supeditados a quienes son los dueños de ese capital. Sin embargo, si el Estado tiene una mayor capacidad institucional, es posible nivelar la balanza para generar políticas públicas con un mayor énfasis social. En suma, un Estado chico no tiene capacidad de generar políticas públicas de derechos y obligaciones equilibradas, mesuradas y justas para todos los integrantes de la sociedad. Es lo que tenemos hasta hoy. El desequilibrio es evidente. Mientras más chico el Estado, más grande es el poder de los dueños del capital, que tienen mayor incidencia y decisión en las políticas y bienes públicas y del Estado, como ha sucedido hasta hoy. De eso se trata mañana, ni más ni menos. Un modelo de economía neoliberal que existe solo en Chile, con sus virtudes que las tiene y con las consecuencias sociales que son superiores a las virtudes. Son mayores los defectos. Evidencias sobran. Entonces, la otra opción es acercar Chile a una sociedad que mira hacia un crecimiento sustentable en la senda de un desarrollo sostenible, teniendo como referente no para copiar, pero sí para aprender de ellos, países como Alemania, España, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Suecia, Italia, Francia, por nombrar algunos. En todos ellos, es el Estado robusto y con competencias, o el reino en su caso. En todos ellos es ese Estado, es quien regula y armoniza el comportamiento de la sociedad basado en derechos y obligaciones de todos y cada uno de los actores del mercado, de la sociedad en su conjunto, es decir, todos nosotros. Ya sean individuos, familias, instituciones, empresas, sindicatos, escuelas, universidades, etcétera, etcétera. Ninguno de esos países, por cierto, ninguno de ellos, reitero, por ser como son hoy, son comunistas. Y tampoco lo fueron ayer. Algunos son más o menos liberales y otros socialdemócratas. Pero el modelo es el mismo
y no tienen ni han tenido una economía neoliberal como la impuesta en Chile para haber alcanzado los estándares de crecimiento y desarrollo alcanzados y consolidados en ellos mismos. Entonces, seamos claros, la disyuntiva real es entre la inteligencia y la estupidez, entre el fanatismo o la racionalidad, entre la frivolidad y fanatismo emocional o la inteligencia familiar y social. La opción real es decidir respecto de que si queremos ser súbditos consumidores o ciudadanos consumidores, porque en ambos casos, aunque con dimensiones distintas, el libre mercado se mantiene. La diferencia es preguntarse, ¿el mercado efectivamente se autorregula? ¿O el mercado y sus actores parcialmente lo regula el Estado? Entonces la disyuntiva ya sabe usted, no es comunismo o fascismo. La real disyuntiva es la dignidad, la suya, la mía, nuestra dignidad. Bienvenidos, Mediodía en Chile, soy Miguel San Martín Baeza, periodista y conductor de Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales, aquí donde a usted se le reconoce que merece más y mejor, porque sus derechos no son favores políticos. La mirada internacional, como nos ven desde otras latitudes, es un eslabón importante en la cadena de la información y de la toma de decisiones. Les comparto la mirada de la BBC de Londres, cuando hace poco menos de un mes se conocieron los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial. La mirada de la corresponsal de la BBC Mundo, desapasionada, neutral, objetiva, documentada y precisa, nos ayuda también a entender respecto de la necesidad del pluralismo informativo, teniendo presente que la BBC de Londres, la Deutsche Welle en Alemania, la RAI en Italia, Radio Nederland en Holanda o la red de radio y televisión de España son estatales. ¿Y para qué seguir? Y es bueno precisar que, siendo estatales de por sí, no son por ello comunistas. Y estos entes informativos conviven sin complejos con la televisión y la radiodifusión privada. Que nos sirva también de ejemplo. Chile se inclinó hacia los extremos. En una intensa primera vuelta, los chilenos eligieron este domingo a José Antonio Kast y a Gabriel Boric como los candidatos que se disputarán la presidencia en el balotaje del 19 de diciembre. Son dos postulantes radicalmente opuestos. Kast, que sacó la primera mayoría con un 27,9% de los votos, representa a una derecha radical que defiende el sistema neoliberal y fomenta una agenda social conservadora. En el otro espectro, Boric, que obtuvo un 25,8%, postula una transformación profunda del modelo que ha regido en Chile desde el régimen de Augusto Pinochet, en línea con las demandas exigidas por parte de la ciudadanía en el estallido social que comenzó en octubre de 2019. Aunque el triunfo de Kast y Boric era un escenario previsto por los expertos, la primera vuelta dejó sorpresas. Una fue el buen desempeño de Franco Parisi, el atípico candidato independiente que hizo campaña desde Estados Unidos y puede llegar a ser clave en el balotaje. Estos resultados también significaron una contundente derrota del eje de partidos tradicionales que se han alternado en el poder en Chile desde el retorno a la democracia en 1990. En este video te contamos quiénes son Kast y Boric, qué proponen y cómo llegan a la segunda vuelta.
José Antonio Cast, el candidato del Partido Republicano, es abogado, tiene 55 años, 9 hijos y es cercano al movimiento católico Schoenstatt. Esta no es la primera vez que se postula a la moneda, también lo hizo en 2017 donde obtuvo el cuarto lugar con un 8% de los votos. Y aunque esta vez nuevamente comenzó con pocas posibilidades de ganar, su popularidad fue creciendo bajo la consigna de establecer orden y progreso y mano dura contra la inseguridad, el narcotráfico y la migración. Sobre este último punto, entre sus propuestas está la de crear una zanja en la frontera norte de Chile para controlar la llegada de inmigrantes ilegales, algo que recuerda el muro de Trump entre Estados Unidos y México. De hecho, Cast se ha mostrado afín a las ideas del expresidente estadounidense y el mandatario brasileño Jair Bolsonaro, a quien visitó en Brasil, aunque hay que decir que es menos combativo que ellos en público. También ha reconocido su simpatía por el régimen de Pinochet. Y por el contrario, ha asegurado que si es electo, cortará relaciones con Nicaragua y Venezuela y sacará a Chile de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Cast es un gran defensor del modelo económico chileno y dice que quiere recuperar el Chile que, según él, se perdió tras el estallido social. Su propuesta económica apunta a darle al mercado aún más libertad de acción y a disminuir el tamaño y la participación del Estado. Además, busca bajar los impuestos a las empresas y reducir el gasto público, confiando en que la estabilidad y el orden público generarán más inversiones y mayor crecimiento. Pero en su agenda también destacan temas como la protección de la familia y los valores cristianos, con algunas propuestas que dan beneficios a las mujeres casadas por sobre las madres solteras. También está a favor de derogar la ley que posibilita el aborto y contra el matrimonio de personas del mismo sexo. Por su parte, si llega a la moneda, Gabriel Boric, de 35 años, será el presidente más joven de la historia de Chile. Se puede decir que ha tenido una carrera política meteórica. Inició como líder estudiantil, asumiendo un rol protagónico en las históricas protestas de 2011 que sacudieron al país demandando una educación gratuita, libre y de calidad. En 2014 y 2017 fue elegido diputado y fue una de las figuras centrales tras el estallido social, promoviendo y apoyando el acuerdo que luego dio pie al actual proceso de cambio de constitución. Su liderazgo se consolidó en julio de este año, cuando contra todos los pronósticos triunfó en las primarias de la izquierda chilena, derrotando al comunista Daniel Jadue, a quien todas las encuestas daban por ganador. Con la segunda vuelta enfrenta su mayor desafío hasta el momento. ¿Qué propone? Boric es egresado de Derecho y compite por la presidencia en una alianza del Frente Amplio y el Partido Comunista. Es un crítico acérrimo del actual sistema neoliberal y dice que si llega a la moneda lo enterrará y lo reemplazará por un modelo más solidario, con mayor presencia del Estado y menos participación de la empresa privada en varios sectores. Todo lo contrario a lo que plantea Cast. En su programa propone 4 grandes reformas: acceso garantizado universal a la salud, un nuevo sistema de pensiones sin las controversiales administradoras de fondos de pensiones AFP, un sistema educativo público gratuito y de calidad y la conformación del primer gobierno ecologista de Chile. Es un plan ambicioso y para financiarlo su equipo propone aumentar la recaudación fiscal a través de una reforma tributaria que busca percibir el 8% del Producto Interno Bruto chileno en un periodo de 6 a 8 años y de un impuesto a la riqueza, entre otras medidas. Cast y Boric sumaron juntos cerca del 53% de los sufragios y pasan a la segunda vuelta con poco más de 2 puntos de diferencia. Ahora, ambos tendrán que luchar por movilizar a nuevos votantes y captar los votos del centro. Los dos tienen talones de Aquiles importantes para los votantes moderados. Boric, su alianza con el Partido Comunista, que genera un fuerte rechazo en una parte del electorado, y Cast, su cercanía con el pinochetismo. Históricamente en Chile siempre ha ganado en el balotaje el candidato que más votos saca en la primera vuelta. Pero con el nuevo mapa político en el país, lo único que puede decirse con certeza es que la carrera por la presidencia será intensa. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.